Bueno, el proyecto ahora mismo está en información pública, el estudio de impacto ambiental, quedan unos 15 días, ¿no? Sí, Bueno, a partir de aquí, cuáles son los trámites, el calendario y, bueno, de los cuatro proyectos, de los cuatro grandes proyectos, hay tres que ya han iniciado los trámites de licitación, sí. ya octubre, noviembre. ¿Esto es habitual comenzar la licitación a pesar de no haber acabado el trámite de evaluación ambiental? Sí, nosotros este tipo de licitaciones se realizan en dos fases. Hay una primera fase en la que básicamente lo que se hace es una selección de las empresas y una serie de trabajos más administrativos que hay que realizar. Entonces, para optimizar nuestros plazos, lo que solemos hacer es que lanzamos los dos procesos a la vez, de forma que la primera fase de la contratación ya está lanzada. A la vez se realiza todo el trámite ambiental. Cuando finalice el trámite ambiental se tomarán las medidas que resulten de ese trámite, si hay que modificar cualquier aspecto del proyecto, medidas compensatorias, cualquier cosa que surja de ese trámite, se añaden al proyecto, se comunica a las empresas que han optado en la primera fase a la contratación y se finaliza. En el caso de que el proyecto no saliera adelante, lógicamente, pues se paraliza y ya está. O sea, nunca se contrata si no está el visto bueno del trámite medioambiental. Pero vamos, que este es un procedimiento estándar en AENA, el de hacerlo en dos fases, y el adelantar la primera fase pues se hace habitualmente porque vamos que se ahorra tiempo y estos procesos son muy largos. Vale, se ha hecho para ahorrar tiempo a pesar de que luego durante el trámite se tengan que introducir modificaciones. Lo digo porque a lo mejor es repetir Claro, trabajo. no, porque el trabajo que se ha realizado ahora de selección de empresas, etcétera y tal, había que hacerlo de todas maneras y ya estará hecho. O sea, las modificaciones había que hacerlas. El proceso de realizar un proyecto, hacer todo el trámite de contratación, el trámite medioambiental y tal, es un proceso muy largo. Y bueno, pues intentamos optimizarlo lo máximo que podemos para ser más eficientes. Nosotros cuando presentamos un proyecto es porque consideramos que se va a hacer. Quiere decir que nosotros ya tenemos una política ambiental y tenemos una serie de medidas que aplicamos. Entonces, este proyecto en particular no solo creemos que es necesario, sino que estaba incluido dentro del DORA. El DORA es el documento que es la ley que utiliza el gobierno para regular el servicio que prestan los aeropuertos. El DORA se presentó, el DORA actual, que es los DORAs tienen un periodo de vigencia de 5 años, 2017-2022. El DORA se presentó en su momento y en el DORA salían estas actuaciones como actuaciones prioritarias dentro de las actuaciones que tiene que realizar AENA en sus aeropuertos. Entonces, eso estaba ya comunicado y como AENA lo considera prioritario, pues se tomarán las medidas que se tengan que tomar, lógicamente, pero que nosotros trabajamos como consideramos que esto es algo necesario para el aeropuerto, algo bueno para el aeropuerto y que además así no solo eso, sino que es un mandato que tenemos en este caso del gobierno a través del DORA de realizarlo, pues entonces nosotros avanzamos. Pero AENA en estos momentos no está planteando ningún incremento en la capacidad declarada del aeropuerto. La capacidad declarada es la capacidad que se vende, es lo que sería lo equivalente a lo que son el número de plazas hoteleras que tiene un hotel, por ejemplo, o el número de mesas que tiene un restaurante. La capacidad declarada es lo que vendemos. Esa capacidad, como hemos contado en muchas ocasiones, eh, aumentó en el aeropuerto cuando se construyó la terminal actual en el año 97 y no se ha vuelto a tocar prácticamente en todos estos años. No está previsto cambiarla. Por lo tanto, esa capacidad será la misma, que son los famosos 33 movimientos de llegada, 33 de salida, 12.000 pasajeros hora punta. Esto es lo que hay. El DORA, el documento DORA, dice que la capacidad del aeropuerto anual es de 34 millones. Eh, Realmente la capacidad de una infraestructura como un aeropuerto es o sea, la real es la que tiene en una hora, es como una fábrica. Una fábrica de latas, ¿cuántas latas produce a la hora? Esa es su capacidad. No son las latas que produce en el año, que puede estar parada durante un mes, o no. Quiere decir que nosotros podríamos perfectamente crecer por encima de 35 millones porque la gente viniera en invierno, cosa para la que todos estamos trabajando, para que venga más gente en invierno, en cambio no viniera nadie más en verano. O sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar.
el documento de trámite medioambiental que estamos realizando, de alguna manera, uno de los apartados que tiene es el de estimar la situación del aeropuerto una vez finalizadas las obras. Una vez finalizadas las obras, nosotros no habremos tocado la capacidad declarada, pero el número de pasajeros del aeropuerto, si sigue la tendencia actual, pues es posible que suba, pero es algo que no depende de nosotros. Si vienen más pasajeros en invierno, si vienen más pasajeros en abril, en mayo, y también subirá al final. Entonces, la estimación es que pueda subir ahí, pero que no es que nosotros queramos que suba o que nosotros digamos que va a pasar, sino que tenemos que hacer una hipótesis, y en todos los estudios de impacto las hipótesis siempre se pone la máxima, se pone siempre todo lo que pueda ocurrir, pero la capacidad del aeropuerto como tal no se modifica. El objeto de este proyecto no es modificar la capacidad del aeropuerto, es mejorar una serie de sus sistemas, que sí se van a ampliar puntualmente esos subsistemas, para que el aeropuerto mejore, igual que modernizar zonas del aeropuerto que, bueno, que ya están un poco obsoletas. Entonces, si nosotros vamos a construir un SAT, el SAT es el que maneja el sistema que maneja los equipajes mayor, es porque el SAT en los últimos veranos ha estado muy al límite, y ante cualquier problema que hubiéramos tenido una incidencia muy grave. Entonces preferimos tener el sistema que tenga una cierta holgura para que le dé más fiabilidad, de la misma manera que la tienen los otros aeropuertos de AENA, que está así. Lo mismo pasa con los filtros de seguridad. Las compañías nos están demandando más posiciones de contacto, los famosos fingers, pues vamos a poner más fingers, pero al fin y al cabo la demanda, o sea, la oferta que vamos a hacer, o sea, la capacidad que ponemos en el mercado, no tenemos previsto cambiarla. Con la capacidad actual, incluso en verano, el aeropuerto no está al 100%, entonces lógicamente puede subir. Nosotros desde aquí no tenemos capacidad de controlar cuánta gente viene. La gente no viene al aeropuerto, viene a la isla. Dependerá de la oferta que la isla proponga y la oferta que tenga, alojativa, etcétera, etcétera, que venga más gente o menos. Lógicamente tenemos muchos más slots libres en los meses flojos que en los meses gordos. En agosto, en un sábado, pues es difícil que venga un avión más porque queda poco hueco, pero todavía queda hueco, por supuesto que queda. Lo que nosotros decimos es que nosotros no ampliamos para nada el grifo, que sigue estando el mismo, que sigue estando, pero que no está lleno hasta arriba. O sea, esto es la clave. Entonces, trabajamos, yo creo que estamos trabajando conjuntamente con el gobierno en el comité de rutas y con todo el mundo, trabajamos para intentar desarrollar el invierno, que es el donde todos estamos interesados, intentar desestacionalizar, pero claro, no está en nuestras manos. Es decir, que nosotros estamos incentivando rutas en invierno, no incentivamos ninguna en verano, estamos intentando ayudar a las compañías que operan en invierno, estamos intentando poner en contacto es decir, todo lo que está en nuestras manos, pero solo somos el aeropuerto. Nosotros no vendemos nada, nadie viene a Mallorca ni a ningún sitio por el aeropuerto. Podría subir perfectamente, claro, si conseguimos que por este aeropuerto en el mes de agosto pasan más de 4 millones de pasajeros. En diciembre, en enero no llegarán al millón. O sea, y el aeropuerto es el mismo. La capacidad del aeropuerto es la misma. Nosotros no cogemos y no podemos quitar, es la misma. Entonces, como posibilidad, por supuesto que hay. Claro, es mucho más difícil crecer en agosto y no es nuestra intención. Vamos, yo creo que no es la intención de nadie crecer en agosto. Nuestros esfuerzos los ponemos en crecer en los meses más flojos. Pero en agosto tenemos que atender bien a los pasajeros, porque la mayoría de nuestros pasajeros llegan en temporada alta. Entonces tenemos que atenderles bien, por eso planteamos esta inversión, porque necesitamos que funcione el aeropuerto correctamente. A través del DORA, el documento de regulación aeroportuaria, se analizan, cada 5 años, se analiza cuál es la demanda y cuál es la capacidad. Y a partir de ahí, si se viera que la capacidad que está dando el aeropuerto no es suficiente para tratar la demanda, pues se planificaría de otra manera. Por ahora, en estos momentos, la capacidad que tenemos es suficiente para la demanda que hay. Pues yo no lo sé. No lo sé porque no está en mis manos. Yo lo que sí sé es que cuando haces un documento técnico como es un estudio de impacto, tienes que pensar que pueda ocurrir, teniendo en cuenta lo que digo, que hay muchos meses en los que tenemos capacidad, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro. No tengo esa información. Eso lo tendrían que decir la gente que trabaja más directamente con el sector turístico, que son los que produce el volumen más grande
de pasajeros en el aeropuerto. No, Los vamos. títulos que se ponen a veces a los proyectos, la gente, los técnicos que los realizan, pues no dedican mucho tiempo a trabajar por el título. Nosotros localmente lo llevamos diseño funcional, todo, diseño funcional, el diseño funcional. El diseño funcional quiere decir porque estamos repensando cómo funciona el aeropuerto, es así como lo llamamos, reunión de diseño funcional, tal. El que escribió el proyecto ese le puso ampliación porque hay subsistemas que se amplían, pero en global no hacemos una nueva pista, no hacemos una nueva terminal, no hacemos una... no, estamos dentro de lo mismo y estamos remodelando diferentes subsistemas que sí que se amplían puntualmente, pero no con el objeto de ampliar la capacidad. Hemos hecho otras cosas parecidas, como os conté un día, el terminal interinsular, el módulo interinsular, cuando lo hicimos, pues son 8 puertas más y no ampliamos nada. Y luego hicimos lo que llamamos el dique hub, que era el que utilizaba Everlink, que ahora lo están utilizando otra serie de compañías en el módulo Charlie, que también hicimos ahí una instalación importante con bastantes fingers y demás, y tampoco se amplió. La plataforma que está delante, o sea, plataforma para estacionar aeronaves, también se hizo. Quiero decir, se han ido haciendo cosas de acuerdo a las necesidades que ha ido teniendo el aeropuerto. En estos momentos creemos que las necesidades del aeropuerto son lo que hemos planteado, este tipo de obras, y así funcionamos. Quiero decir que nosotros vamos analizando lo que pasa y vamos intentando adecuar nuestro aeropuerto para que esté siempre puntero y que esté en una situación óptima. No, para la capacidad que tenemos ahora, para prestar un mejor servicio con la capacidad que tenemos ahora. El que va a demandarnos si necesitamos más capacidad va a ser la sociedad, no somos nosotros. Si la sociedad ahora dice que no quiere más, nosotros no vamos a poner más capacidad. O sea, nosotros estamos al servicio de la sociedad, no es al revés. No es la sociedad nuestro servicio. Nosotros somos una empresa prestadora de servicio. Tenemos que asegurar que si tú te quieres ir a Barcelona, pueda haber un avión que te vaya a Barcelona y que el avión venga aquí y que puede funcionar bien, que no tengas retrasos importantes. Este aeropuerto, estos veranos pasados, ha tenido unos retrasos muy gordos. Porque entonces hay planteado también un cambio en las maniobras de espacio aéreo para reducir esos retrasos. No para que vengan más aviones, para que los mismos aviones, cuando vengan, funcionen con más fluidez y que el pasajero pues tenga un mejor servicio. De la misma manera que nosotros dentro de la terminal queremos que haya un buen servicio en cuanto a pues, los filtros, en cuanto a la estancia del pasajero en la terminal, en cuanto a la comodidad de acceso al avión a través de los fingers, etcétera. El parking, que encuentres parking, que no te encuentres que no haya. Parking para los trabajadores, trabaja aquí, casi 10.000 personas trabajan en este aeropuerto. Entonces necesitamos parking para los trabajadores, necesitamos... Es decir, que eso es lo que hace que el aeropuerto funcione y, lógicamente, pues tiene sus problemas como cualquier otra infraestructura y trabajamos para intentarla solucionar. No, pero es imposible que pueda llegar a estar al 100%, o sea, es imposible que todas las horas del día estén al 100%. O sea, esto no ocurre en casi ninguna situación. Entonces tú tienes un restaurante y no tienes lleno todos los días y todas las horas y todas las mesas. Es decir, no es lo mismo un martes por la noche que un viernes por la noche. Que seguramente el viernes por la noche lo tienes a tope, pero el martes no. El aeropuerto le pasa igual. Pero prevé que pueda ser así, porque lo que dice el informe de impacto ambiental precisamente No, el es informe que de se impacto saturaría. ambiental, lo que dice es que cuando le piden al que está realizando el informe de impacto ambiental qué pasará dentro de 5 años, pues si mira el histórico del aeropuerto dice dentro de 5 años, pues habrá crecido un porcentaje. La aviación en todos los lugares del mundo crece, en general. Nosotros estamos en una isla y tenemos una situación diferente, pero en general la aviación crece normalmente un par de puntos por encima que la economía. Si la economía crece, la aviación crece. Claro, en nuestro caso somos una isla, en la cual la mayor parte de la actividad aeronáutica que tenemos, o sea, del tal, está muy relacionada con un sector que es el turismo. Y el sector se regula. Regulas el turismo, regulas indirectamente el aeropuerto. Pero nosotros no decimos que vayan a venir aquí 34, ni 33, ni 37. No lo sabemos. Lo que pasa es que si tú haces un proyecto y tienes que hacer una estimación de lo que va a pasar, pues miras un poco el histórico de lo que ha pasado, cómo ha ido creciendo y demás, y ya está. Y te sale eso. Y caben 34 y caben muchos más, lógicamente, ya os lo digo, si el mes de enero, febrero, marzo, abril, caben 3 millones de pasajeros en cada mes, como mínimo, para llegar a ser como agosto. Ojalá, no digo que llegaran 4 millones, pero ojalá en el mes de enero en vez de 1 millón tuviéramos 2 millones y tuviéramos
la gente trabajando y no tuviéramos tanto fijo discontinuo. Yo, pues vamos, yo creo que en eso casi todos estamos de acuerdo. Entonces, en eso trabajamos, pero no es fácil. Sí, estamos en contacto. Nosotros hemos explicado el proyecto claramente. Lo que pasa es que hemos puesto una reunión en la que más vendrá nuestra directora de planificación y un poco para que sea una reunión un poco más técnica y podamos explicar todos los detalles concretamente y poder aclarar cualquier duda que puedan tener. Pero sí, igual que lo hemos explicado a la opinión pública y lo hemos explicado, con el gobierno también tenemos muy buena relación en principio y ya os digo que sí que se explica y que estamos en contacto con ellos. A que nosotros no generamos el negocio, o sea, la gente no viene a ver el aeropuerto, la gente viene a la isla, el negocio lo genera la isla. Lo que nosotros hacemos es facilitar esto, somos un facilitador más, igual que lo son los de los autobuses, el tren, los hoteleros, quiero decir que somos, entonces, nosotros no ampliamos el aeropuerto y eso quiere decir que va a venir más gente, ¿no? O sea, vendrá la gente que se venda. Nosotros prestamos el servicio de estar disponibles para llegar. O sea, nosotros no somos aquí la barrera, no podemos ser la barrera de la entrada, porque entonces si fuéramos una barrera también impediríamos a la gente propia de Mallorca poderse mover. Es decir, no podemos distinguir, tú puedes entrar, tú no puedes entrar, no tenemos una aduana aquí. O sea, que creo que todo este tipo de cosas no entran ahí. Nosotros no está en nuestras manos el definir cuál es la oferta turística de esta isla. Esto no es nuestro. Con el tema del transporte público es algo que no es nuestro, que no depende de nosotros. Quiero decir que el aeropuerto como infraestructura pone la infraestructura que pone a lo que hay. Quiero decir que tenemos infraestructura para los autobuses, que es el transporte público que hay actualmente aquí, taxis, rentacars, etcétera. Estamos en contacto con el gobierno para ver si el proyecto del tranvía sale adelante para que el tranvía llegue al aeropuerto, pero vamos, este proyecto de tranvía todavía no está. Cuando llegue, por supuesto que nosotros estaremos encantados en facilitar la llegada del tranvía al aeropuerto y que eso pueda ser una nueva salida. Es fundamental que el aeropuerto esté conectado con lo que llamamos lado aire, lado tierra, o sea, los pasajeros que llegan en avión tienen que poder llegar a su destino. Entonces, cuando el gobierno nos ha solicitado porque va a poner rutas de autocares a los pueblos, etcétera y tal, nosotros hemos facilitado siempre la infraestructura necesaria para poderse hacer. Los aparcamientos que ampliamos es porque estamos reestructurando las zonas, o sea, estamos reestructurando las zonas dentro del aeropuerto. Vamos a eliminar varios edificios que tenemos muy antiguos, entonces cambian de sitio, los aparcamientos y necesitamos, por ejemplo, este edificio donde estamos ahora, pues se va a ir. Y entonces, pues el parking que tenemos delante también, entonces hay que cambiarlo y tenemos reestructuración de aparcamientos de diferentes. Pero si el tranvía llega al aeropuerto y eso permite el que no necesitemos tantos aparcamientos, pues fenomenal. Ya os he dicho que aquí trabajan pues casi 10.000 personas. Entonces, tiene mucha necesidad de aparcamientos. Si estas personas vinieran en el transporte público, en el tranvía, pues sería formidable. Porque nuestro negocio no son los aparcamientos. Nosotros lo que tenemos que hacer, nuestro objetivo es la conectividad aérea, vamos, que la gente pueda llegar y llegar y irse, vamos, en avión. Creo que nosotros no somos los apropiados para estudiar, analizar cuál es la carga de la isla. Nosotros no tenemos una responsabilidad sobre la explotación de esta isla. Creo que eso recaería sobre otros. Nuestra obligación es poner la oferta a la demanda que produzca la isla de acuerdo a cómo esté gestionada, vamos. Bueno, las obras estas se están adjudicando y en cuanto puedan se iniciarán. Este invierno. No sé si este invierno o un poco más adelante, vamos, en cuanto se pueda se iniciarán ya, sí. Y estas obras, vamos, son edificios. El edificio de Aena 3 hace ya muchos años que debería haber desaparecido. Era un edificio de servicios de Iberia que hace, yo creo que 20 años que pasó a Aena, ya estaba, es decir, se ha ido utilizando pues porque estaba allí y tal, pero que es un edificio que no tiene ningún sentido que esté. La central eléctrica dejó de ser central eléctrica cuando se inauguró la nueva central eléctrica en el 97. Está abandonada y también es un edificio que no tiene sentido, está en una zona en la que no tiene ningún sentido, entonces por esa razón se va a eliminar.
Entonces, todos estos proyectos pues están eso, adjudicándose y se empezarán en cuanto estén adjudicados. El planning de las obras, digamos, importantes, pues es difícil porque como tiene todo el tema del trámite ambiental, que no sabemos cuánto se demorará, nosotros pensábamos que podría empezar el invierno que viene, pero vamos, lo veo complicado. Pero vamos, empezará cuando esté listo, o sea, se realiza, cuando se haya terminado todo el trámite y estemos seguros de que todo está en regla y todo está correcto, pues se iniciará. Lógicamente tenemos que hacerlo en temporada baja porque tendrá afectación a la operativa del aeropuerto, al menos la gran mayoría. Intentaremos hacerlo de forma que afectemos lo menos posible a los pasajeros y intentaremos concentrar la mayor parte de los trabajos en las temporadas bajas. O sea, no saben cuándo terminará cuándo estará listo el impacto ambiental, pero más o menos deben tener calculado, porque si se licitan ya las obras y una vez licitadas tampoco hay un plazo máximo, ¿no?, de espera para poderlas ejecutar. Bueno, O sea, suponemos. estamos hablando de términos relativamente cortos. Sí, por eso digo que nuestra idea era que el invierno que viene pudiéramos empezar las obras. Es posible que se retrase y que no esté disponible para el invierno que viene. Es que es difícil aventurar, o sea, me gustaría saberlo. Pero son muchas variables que no dependen de nosotros, por lo tanto, como no dependen de nosotros, es difícil que las conozcamos. Entonces, el invierno que viene no se puede, el invierno de 2021 tendría que ser ya para el 2022. Claro, seguramente en el invierno que viene o a final del invierno a lo mejor empezaríamos los trabajos, habría que hacer un replanteamiento de las fases así como las tenemos planteadas. Las teníamos planteadas para empezar en un invierno. Si en el invierno o nos queda muy poquito de invierno, cuando ya podamos empezar nos queda poquito de invierno o el invierno está o tal, pues empezaríamos con algunas fases que no afectaran tanto a los pasajeros para luego el invierno siguiente empezar al máximo. Bueno, esto es planificación de la obra y cuando tengamos clara la fecha, pues nuestros técnicos se pondrán en ello y lo harán como lo hacen siempre, vamos, y lo adecuarán lo mejor posible. No es contradictorio. La capacidad de un aeropuerto, como la capacidad de cualquier sistema, se mide en cuánto es capaz de procesar en un determinado momento de tiempo. Pongamos una hora, que es lo que cogemos normalmente. Entonces decimos, este aeropuerto, ¿cuántos pasajeros gestiona en una hora? Entonces, en una hora gestiona 33 aviones de llegada, 33 de salida y 12.000 pasajeros a la hora. Eso es lo que es capaz de gestionar y eso es lo que seguirá gestionando. Claro, que el aeropuerto tenga más horas más ocupadas o menos es algo que dependerá de la demanda, de la oferta y de cómo se distribuya en el futuro. Nosotros haríamos una ampliación claramente si nosotros fuéramos a modificar estos parámetros. Si ahora construyéramos como se va a hacer, pues, no se hace, quiero decir, en Barcelona está hablando de hacer un satélite nuevo, en Madrid van a hacer unas ampliaciones, quiero decir, y ampliáramos la capacidad o hiciéramos una pista nueva. En Málaga se hizo hace unos años una pista nueva. Quiero decir, o sea, si se hiciera una pista, pues entonces habría un incremento de capacidad. Y nosotros en principio no la planteamos. Por ejemplo, en pistas tenemos capacidad sin necesidad de hacer más. O sea, la capacidad de nuestra pista, si os leéis el DORA, veréis que la capacidad de nuestra pista está en 79 movimientos a la hora. O sea, es la capacidad que tiene porque son dos pistas paralelas. En España, dos pistas paralelas, bueno, Barajas tiene 4, Barcelona tiene 3, pero dos paralelas, o sea, solo usa 2 a la vez. Barcelona tiene 2 y está en 70 y tantos, no son 76. Nosotros estamos hablando de 66, podríamos subirlo, pero es que no lo vamos a subir, pero sin necesidad de hacer nada. O sea, el aeropuerto este tiene dos pistas paralelas independientes. Una de ellas tiene una limitación porque no sobrevolamos Campastilla, salvo que no tengamos más remedio en obras o lo que sea, pero en condiciones normales no se sobrevuela Campastilla, por lo tanto no son dos pistas 100%, pero vamos, que el propio DORA ya te define que la capacidad del aeropuerto en pistas es de 79 movimientos y nosotros la seguimos manteniendo 66 y no tenemos más necesidad de subir de 66. Pero es el tráfico anual. Es que nosotros lo que es a la hora de hacer una estimación de decir cuánta gente va a venir al año, con la misma capacidad que tenemos ahora, en el año 98, no sé si había aquí 14 millones de pasajeros, estoy hablando de memoria de ese orden, y en el año pasado, pues han habido 29.700.000 no sé cuántos, con la misma capacidad, más utilizada la infraestructura. El año que viene, yo no sé lo que va a pasar, si va a haber menos pasajeros o más, pero podría haber más, porque la capacidad de la infraestructura no está al límite. El límite sería 24 horas al día, 12.000 pasajeros, hacer la multiplicación, pero claro, a las 4 de la mañana no viene nadie ni quiere venir nadie. Bueno, no se satura la infraestructura, se saturan
subsistemas de la infraestructura, y eso produce colas, produce digamos, peor calidad, por eso las vamos a modificar. O sea, en el global el aeropuerto tiene capacidad, pero en sus diferentes subsistemas lo que vamos a hacer es mejorar, aumentar la capacidad de esos subsistemas de forma que el tránsito de los pasajeros por el aeropuerto sea más agradable. Que no ya esté... está pasando, ya está pasando lo de las, nos ha comentado antes, está pasando lo de las colas. Claro, claro, por supuesto, por eso lo hacemos. Claro, o sea, vamos a construir más fingers. ¿Por qué? Porque los pasajeros, las compañías en general, prefieren embarcar en un avión por un finger que no bajar una jardinera, un autobús, ir al avión y demás. Los fingers, la escala es más corta, es más óptimo para la compañía, por lo tanto el billete es más barato, quiero decir, mejoras para absolutamente todo, mejor calidad, pues vamos a poner más fingers. En tema de, ya os he comentado, el tema de SATE, pues lo mismo, el SATE estaba muy limitado. Tema de seguridad, el tránsito por seguridad, pues también vamos a cambiar para poder meterle los nuevos sistemas que hay de seguridad, que se implantarán aquí y que permitirán, por ejemplo, no tener que sacar los líquidos de las maletas, etcétera. Eso necesita máquinas un poco más grandes con un sistema y necesitamos más espacio, entonces lo vamos a poner en otro sitio. O sea, siempre vamos intentando mejorar tema en recogida de equipajes. A veces tenemos que poner varios vuelos en la misma cinta. Las cintas de este aeropuerto no son muy grandes por el diseño que tiene el aeropuerto. Entonces, cuando tenemos varios vuelos que son además de turoperación, con un montón de pasajeros, todos en la misma cinta, uno encima del otro, pues vamos a poner alguna cinta más para que se pueda repartir. Pero podemos poner dos vuelos en la misma cinta, con menos calidad. Lo podemos hacer, lo estamos haciendo. Lo que nosotros estamos queriendo es mejorar la infraestructura. Lo que pasa es que en aquella época la situación era muy diferente. Yo no sé si os acordáis, pero había hasta carpas montadas en el aeropuerto, porque el aeropuerto antiguo no daba abasto. Quiero decir que estaba en un periodo de crecimiento muy fuerte y las terminales, que eran pequeñas, las dos terminales que teníamos en el aeropuerto, no daban abasto. Entonces se hizo un estudio, y se hizo un estudio no para un año vista ni 5, sino para, vamos, llevamos 20 años y funciona, y estamos diciendo que con pequeñas modificaciones vamos a seguir muchos años más. Entonces se hizo un año pensando en el futuro. La situación no era la misma en aquella época que la que es ahora. Entonces, en estos momentos es lo que decimos, que no tenemos esa necesidad. Si se siguen creando plazas turísticas, sigue viendo mucha gente, si la gente disminuye el tiempo de estancia. Hace unos años el tiempo medio de estancia en un hotel era de en torno a los 15 días, 2 semanas. Ahora está por debajo de la semana. Claro, eso quiere decir que hay el doble de pasajeros en el aeropuerto. Si eso se sigue disminuyendo, pero eso no es algo que nosotros podamos controlar, eso será otro el que lo controle. Si eso sigue disminuyendo, pues entonces habrá más necesidad. Entonces, la gente, los residentes vuelan mucho más que antes. Eso es algo que nosotros no controlamos. Entonces, yo no lo puedo saber. Nosotros prestaremos el servicio que tenemos que prestar, y el que tengamos necesidad de prestar, pero vamos, que todavía tenemos un margen, y lo que tenemos es eso, saturación de algunos sistemas, y es lo que estamos intentando, que mejore el paso de la gente por el aeropuerto. Depende de un montón de variables en las cuales nosotros no somos los que decidimos si viene más gente o menos gente. No es nuestra, no estamos ahí. Yo creo que aquí hace muchos años que no se construyen hoteles, hay una serie de limitaciones, lógicamente, pues eso tiene sus implicaciones con el tema del resto de la oferta turística, pues exactamente igual. Quiero decir que no es una cosa nuestra, si es una cosa que depende del gobierno, del Consell, de los empresarios. Bueno, eso tendréis que preguntarlo. Pues en el módulo Delta son 3, en el módulo Alfa me parece que son 5, y no sé si se crean 2 más de ese orden. Aparcamientos son casi 2000, ¿no? Pero también se eliminan muchos. O sea que en el número global tampoco son tantos, porque se eliminan otros aparcamientos. Esta obra está planificada más adelante, porque dentro de la planificación que tenemos de actuación está más adelante. Se ha incluido todo dentro del mismo estudio de impacto ambiental, pero se ejecutará cuando le llegue el momento, más adelante. No es tan prioritario. No, es que lo que no puedes hacer es hacer todo a la vez. Eso nadie lo hace, quiere decir, uno se planifica y uno pone las cosas que son más prioritarias delante, otras más después, y vas realizando las inversiones, no es cuestión de hacerlas todas a la vez. ¿Y aquí cuántas posiciones de aviones? Porque son como 8.
de 117 que tenemos. Y lo único que ocurre con estas posiciones es que estarán más cercanas a la terminal. O sea, no se hace básicamente por ganar posiciones, porque posiciones tenemos más que suficientes. O sea, la capacidad, si veis en el DORA la capacidad que tiene el aeropuerto por posiciones de aeropuerto, de avión, nos sobran muchas. El problema es que lo que interesa es tener posiciones cercanas a la terminal, porque son mucho más operativas, mejorar la operativa de los aviones en suelo, en tierra. No solamente se crean las posiciones, sino que se generan unas calles de rodadura mucho mejores. Ahora tenemos una especie de culo de saco y eliminamos ese culo de saco que hace que la operativa sea mucho mejor. O sea, al final también salen 8 posiciones, pero no es que tengamos necesidad de aparcamientos, porque no los tenemos. Sí, bueno, posiciones de aparcamiento tenemos de todos los tamaños, grandes, pequeños, dependiendo de los aviones que vienen a la isla. Nosotros diseñamos los estacionamientos para un poco optimizarlo. Entonces se van a hacer, esta plataforma nueva tiene previstos algunos grandes y otros más pequeños, como todas, o sea, como el resto del aeropuerto. ¿Pero habría posibilidad de aviones más grandes? Si aviones más grandes quisieran venir al aeropuerto, nosotros tenemos una serie de parkings preparados para aviones grandes por si vienen alguna vez, que nos suelen venir. Si vinieran y tuviéramos que adaptarlo, lo haríamos. Nosotros nos adaptamos a lo que nos pidan. Quiero decir, tenemos aviones muy grandes que vienen a este aeropuerto. Lo que pasa es que la mayoría de los aviones que vienen a este aeropuerto son del tamaño medio, de 180 a 190 pasajeros. Esto es la gran mayoría de los aviones. Luego tenemos un porcentaje menor de aviones de en torno a los 250, 300 pasajeros. Y eso es lo que hay. Si nos viniera un avión más grande, pues vamos, ha venido un montón de veces. El avión más grande del mundo ha venido varias veces a este aeropuerto, o sea que por poder venir, puede venir. No hay ningún problema. Nosotros actualmente ya estamos comprando toda la energía que está comprando AENA, la está comprando verde, absolutamente toda. Pero no solo eso, sino que tenemos previsto para los próximos años, hemos iniciado ya el proceso, el crear una planta fotovoltaica en Son Bonet, que tenemos ahí terreno adecuado para ello, y esta planta fotovoltaica, pues de algo menos de, un poco menos de 20 megaveas, prácticamente el 40% del consumo del aeropuerto. O sea, no solamente estamos comprando toda la energía verde, sino que además el 40% del consumo del aeropuerto lo estaremos autoproduciendo. O sea, se colocarán más placas fotovoltaicas en el Lo vamos a poner en Son Bonet porque la estrategia que tiene AENA con respecto a este asunto es intentar colocar placas fotovoltaicas en los sitios donde sea más óptimo. En particular está buscando zonas en sus aeropuertos en donde tenga espacio disponible y que además tengan las características de que tengan el máximo número de días de sol, etcétera. Y la idea es esta energía aportarla a la red y a través de la red distribuirla por los aeropuertos, donde se van a montar un montón en Jerez, porque claro, ¿dónde hace sol en España? Pues en Jerez, en Sevilla. Ahí se van a montar un montón de zonas, en Baleares en este caso, también en Son Bonet, que es donde tenemos un terreno más o menos grande y que creemos que es un buen sitio para poderlo hacer. ¿Y esto cuándo? Esto está iniciado ya. El problema es que me parece que tardará como 4 años, porque hay que hacer un montón de trámites, adaptar el punto de conexión. El punto de conexión, claro, vamos a generar un montón de electricidad, no se puede enchufar en un enchufe de tu casa, quiere decir que hay que adaptarlo, todo ese tipo de cosas, los permisos, los estudios y demás. Pero vamos, que nosotros lo hemos iniciado, está iniciándose ahora mismo. ¿Cuántas placas son? ¿O qué superficie? ¿O así Pues numérica? no te sé decir la superficie, pero vamos, yo creo que vamos a ocupar toda la superficie que tiene Son Bonet en lo que iba a ser la segunda pista de Son Bonet hace siglos, vamos. Sabéis que Son Bonet tiene como una cruz y tiene una zona que está totalmente vacía en la zona del Pla de Natesa. Toda esa parcela es la que se colocará, no sé decir cuánto mide. Y hasta dentro de 4 años no podría haber el 40% del consumo que fuera autoproducido, Si se ¿no? puede adelantar, pues perfecto, pero por nuestra parte ya digo que lo iniciamos ya. Pero vamos, los trámites que lleva eso son complejos. Sí, ahora no tengo esta cifra y supongo que hay gente que lo ha analizado y que podríamos estudiarlo. De todas maneras, nunca es fácil el decidir si una persona es lo que consideramos turista o no turista. Y luego el residente utiliza las conexiones turísticas. Eso también es importante. O sea, si la isla de Mallorca no tuviera turismo, imaginaos que no tuviéramos nada de turismo y solo tuviéramos pues menos de 1 millón de habitantes, creo que estamos, no tendríamos conexiones como tenemos con el resto del mundo. Es decir, que eso también influye, es decir, que también hace
que las rutas turísticas también las utilizan los mallorquines, claramente. Entonces, quiere decir que hay una sinergia ahí, tanto desde el punto de vista del propio turismo que pueda realizar tal, como de las empresas que están erradicadas en Baleares y que son empresas, digamos, que trabajan en el mundo entero, que para ellos son fundamental tener esas conexiones. Por supuesto que las compañías, la política que tienen las compañías, que al final son los que tienen los aviones y mueven a la gente, pues va cambiando. Los hubs, claramente en España había dos hubs, que son Madrid y Barcelona, y son dos hubs puros que compiten en Europa con el resto de hubs europeos. En Palma lo que pasa es que se realizó una operación, a la que llamamos Operación Hub, que realizó una compañía que era Air Berlin, que es que se aprovechaba de la situación estratégica, digamos, que tiene Baleares, en este caso Mallorca, Palma, entre la península ibérica, Canarias, incluso el norte de África, etcétera, y la parte de Alemania. Entonces optimizaba su operación apoyándose en el aeropuerto de Palma. Actualmente, bueno, las compañías que digamos que están punteras en el sector o que están estirando son más compañías punto a punto, que lo que están haciendo es te llevan de aeropuertos incluso más pequeños, otros más pequeños. O sea, es decir, que cuando empezó el Berlín no había vuelos desde un aeropuerto secundario alemán a un aeropuerto secundario español. En estos momentos tenemos compañías de diferente tamaño que utilizan aviones más grandes, como por ejemplo Ryanair o EasyJet, o que utilizan aviones más pequeños, como puede ser Volotea, o puede ser Vinter, o puede ser que sí que están volando a este tipo de destinos. Por lo tanto, esto es la tendencia. Nosotros nos tenemos que adaptar, nos adaptamos a nuestro cliente. En este caso, nuestro cliente es el pasajero y nuestro otro cliente es la compañía aérea. La compañía aérea nos pide una serie de cosas y nosotros adaptamos el aeropuerto a eso. El Ministerio ha mandado el proyecto a la comunidad autónoma para exposición pública para escuchar lo que le diga. Quiero decir que es que eso es así. O sea, en el esquema en el que funcionamos funciona de esta manera. ¿Ha habido algún tipo de alegaciones ya presentadas? Porque esto está en proceso. No sé si ustedes saben si el informe ambiental ya ha recibido alegaciones o... No, porque nosotros no lo gestionamos. Vale. Y luego, aparte de este tema muy rápidamente, pero bueno, como ahora estamos en un momento de crisis por el tema del coronavirus, la llegada de pasajeros, y aquí además en Mallorca pues ha debutado un primer caso, hay otro sospechoso que no sé si ahora mismo, hace un rato que lo revisamos, pero no sé si se ha confirmado o no, pero bueno, en cualquier caso hay cierta preocupación por una parte de los trabajadores del aeropuerto que ya han manifestado también pues todo el tema del control de pasajeros, los posibles contagios. ¿Cómo está discurriendo este tema desde su punto de vista aquí en Son Sant Joan? Pues nosotros estamos en contacto permanente en este caso con el Ministerio de Sanidad, a través de Sanidad Exterior, que son los responsables de esto, para ver si hay que tomar alguna medida. Por el momento ellos no lo consideran y bueno, pues no se han tomado medidas dentro del aeropuerto, salvo el colocar algunos paneles informadores de la información que se suele dar en estos casos. Pero vamos, en el momento en el que el Ministerio, que es el responsable de este tema, nos comunique cualquier cosa, pues tomaremos las medidas que tengamos que tomar. En el aeropuerto tenemos nuestro procedimiento para actuación en estos casos, que siempre lo tenemos activado y que no habría ningún problema.